¿Qué tal? Muy buenos días, muy amables por estarnos sintonizando y estarnos escuchando también por Radio UJAT. Hoy, como todos los miércoles, estamos aquí saludándoles y me acompañan Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Y Octavio. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Gracias. Y también vamos a tener y tenemos ya con nosotros un invitado de lujo, como todos los que hemos tenido, el contador público Carmen Paz Ramón, un muy buen especialista, docente de esta universidad, y también Juchimán. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Buenos días, maestro. Aquí estamos con mucho gusto. Gracias. Marta, ¿dónde nos pueden localizar? Recuerden que nos encuentran en la señal 96.1 de FM todos los miércoles en punto de las 8, igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, en YouTube o a través de las redes sociales de TV UJAT. Los invitamos a que nos acompañen en esta nuestra última transmisión del año 2023. Muy bien, Marta, muchas gracias. Y así es, este es el programa de este 2023, nuestro último programa, pero por supuesto estaremos nuevamente en enero aquí con todos ustedes. Y qué mejor cerrar el broche con broche de oro, mejor dicho. Y bueno, ahora nos vamos a dar un agasajo, un lujo, porque contigo, Marta, con Octavio y con Carmen, pues bueno, nos vamos a cultivar, me voy a cultivar, voy a aprender mucho el día de hoy en materia fiscal, porque vamos a hablar de lo que implica hoy, en este sentido, ahora sí que el aspecto fiscal que tenemos, cómo cierra en materia fiscal nuestro país y cómo tenemos esa expectativa que todos piensan, ¿habrá reformas fiscales? ¿Tendremos algún problema para tributar? ¿Qué esperamos? Y entonces aquí tenemos a un experto en la materia, nuestro invitado especial, como hemos comentado, Carmen Paz Ramón, y me voy a permitir leer su currículum al amable auditorio. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, licenciado en Derecho también por nuestra alma mater, y tiene la especialidad en Contribuciones Fiscales también por nuestra alma mater. Tiene un diplomado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, maestría en Auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorante en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, plantel Distrito Federal, con la línea de investigación Auditoría Forense. Por si acaso algo le faltaba a este talento que tenemos el día de hoy. Por supuesto, también es contador público certificado perteneciente a nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, auditor fiscal externo, tanto para el SAT, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el Infonavit, perito contable en auditoría forense, y tiene 27 años en esta máxima casa de estudios. Pues bienvenido, Carmen, a esta casa, que es tu casa, TV UJAT, pero también, bueno, estamos tan cerca aquí de nuestra propia División de Ciencias Económico-Administrativas, y bueno, pues entonces, pues vamos a empezar con el programa ya de lleno. Carmen, ¿cómo ves este cierre? ¿Estamos bien? ¿Ha habido recaudación? ¿Cómo piensas tú de esta expectativa en materia fiscal? ¿Vamos bien? Buenas tardes a todo el teleauditorio y al doctor Tamayo, al estimado doctor Vélez y a la maestra que nos acompaña por aquí. Se me olvidó un poquito. Marta. Marta, la maestra Marta, perdón. Bueno, realmente, estimado maestro, los indicadores de recaudación del SAT han ido a la mejor. Por ejemplo, si nosotros checamos el último informe trimestral,
El SAT publica trimestralmente los informes de recaudación y pues ha sido muy gratificante que pues ha ido a la alza. Hay algunos detalles por ahí en algunas cuestiones que se dieron, pero más bien, por ejemplo, al comparar la recaudación en materia de IVA de este primer semestre con el anterior, hubo por ahí una pequeña disminución referente precisamente al efecto del tipo de cambio. Sí. Y que tiene que de alguna otra manera ver con la cuestión de las importaciones, exportaciones. Ese efecto vino a pegar tantito en la cuestión recaudatoria, igual que en el IEPS. Pero en general realmente la recaudación ha sido interesante, ha ido siempre a la alza. El indicador del costo de recaudatorio, el costo de la recaudación fiscal ha ido diríamos que a la baja en términos de inversión por parte del SAT. Por ejemplo, ahorita está recaudando un promedio de 140 y tantos pesos por cada peso que tú le pagas al auditor. Sí. Entonces, eso es ido a la baja. Obviamente esto va acompañado, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, porque también el SAT en el último año, en los últimos 2-3 años, ha habido un recorte en cuanto a recursos humanos, porque pues ya mucho trabajo que hacían los auditores, pues ya lo hacen hoy en día a través de las auditorías electrónicas. Y eso obviamente implica una reducción en sus costos recaudatorios del SAT. Entonces es un tema interesante, y ahorita si le agregamos pues la inteligencia artificial que ya el SAT de alguna otra manera ya la ha estado trabajando, pues creo que eso va a ayudar mucho a disminuir los costos de recaudación. Eso está interesante. Y regresaremos más al rato en este programa con este tema de la recaudación. Pero hay uno muy importante que hay que abordar, Octavio, que es el aguinaldo. ¿Todos pueden cobrar el aguinaldo o qué es? ¿Cómo debe de ser? Pues yo creo que en este caso como parte también, sabemos que es un concepto laboral, un derecho laboral, y tiene implicaciones por supuesto fiscales. Vamos a contarle al doctor Paz Ramón que nos platique conceptualmente qué es, quiénes tienen derecho, quién tiene obligación de cubrirlo, las fechas límites que tiene en este caso el patrón para entregarlo, diríamos, para iniciar el sí, claro, el tema. Efectivamente, doctor Tamayo, el aguinaldo obviamente es una prestación laboral, realmente se formaliza a partir de 1970, ya anteriormente se daba, pero era discrecional. Sí. El patrón le daba lo que pues consideraba prudente, ¿no? Pero ya de ahí, del 70 para acá, ya se formalizó eso y ya hay en este caso se estableció que son 15 días, el mínimo, habla de un mínimo la legislación laboral. En el ámbito de derecho privado, en el gubernamental, pues son los 40 que ahí están, en la propia legislación. Esta prestación pues realmente viene a complementar, es complementaria y generalmente se le asocia porque es un concepto que se paga el fin de año para los, históricamente se dicen, o los estudiosos del derecho laboral, dice que viene a complementar los gastos extraordinarios que tiene el trabajador en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, esto pues se le tiene que dar antes del día 20. El 19 el sería 19. la fecha fatal. Sí, porque de repente a veces dicen el día 20, no, ya el día 20 ya está fuera. La disposición dice a más tardar el día 20, antes del día 20. ¿Y quiénes tienen derecho? Todos tienen derecho al aguinaldo. Pues, hablando de los trabajadores. Sí, claro, ¿sabes? claro. De hecho, todos tienen derecho, inclusive aquel trabajador que no haya laborado, porque de repente se tiene la mala idea de que, por ejemplo, que si no laboró todo el año, pues no tiene derecho, y eso es falso. Realmente, si tú laboraste, sería proporcional. Es correcto, se le da proporcional, y claro, pues lo que le corresponde se le entregará. Pero además, ahí, por ejemplo, si un trabajador laboró todo el año, pero dentro de eso, por ejemplo, tuvo algunos días que no asistió, hay que ver algunos conceptos que, por ejemplo, se tienen que descontar para sacar la parte proporcional que le corresponde. Por ejemplo, los conceptos que sí se tienen que considerar como días laborados es, por ejemplo, un riesgo de trabajo, ¿Pidió permiso? Pidió permiso, ahí dice que depende de alguna otra manera, si el patrón lo consiente, se le considera.
Pero, por ejemplo, otro caso en el cual sí se tiene que descontar es, por ejemplo, una enfermedad no profesional. O sea, se enfermó de gripe. De gripe y no se califica como tal. En cambio, si se accidentó, está yendo a su trabajo, a su casa. Es correcto. Sí sería. Ese sí contabiliza. Y las mujeres, en el caso de ellas, bueno, se embarazaron y tienen es correcto. un periodo antes y un periodo correcto. después, y hasta por los contratos colectivos. Es correcto. Ahí sí tienen Eso se derecho al contabiliza aguinaldo. para el aguinaldo, esos días de inasistencia se contabilizan igual que la cuestión de la ayuda para paternidad, que ya está en la legislación laboral. Eso también se O sea que Octavio Los puede decir, permisos- ahorita vengo. Los permisos relacionados con la paternidad. Es correcto, es Son- correcto. se O sea que, considera- se cuentan si los días. pondría el ejemplo aquí de mi estimado Octavio, ¿no? Que no vaya a salir. No. Pero su esposa va a tener un bebé, entonces con esos permisos también cuentan y no se van a descontar del aguinaldo. Es correcto, es correcto. De lo que Así perciba. Es correcto, afirmativo. Y eso pues, es bueno, pues ha habido una mejora realmente hacia la clase trabajadora en cuanto a sus derechos. Por ejemplo, otra cuestión que pues obviamente ahí sí no juega para el aguinaldo, o más bien se descuenta, no se contabilizan esos días, es por ejemplo una prisión preventiva o ok. que privan de la libertad al trabajador. Sí, claro. Pero ahí hay una situación también, porque por ahí dicen algunos estudios del derecho que si el trabajador actúa en defensa del patrón, y se dan otras situaciones por ahí, se pudiera considerar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hace un momento antes estábamos hablando y me pareció muy interesante que comentó aquí el doctor Octavio, que hablaba de los derechos humanos. Y ahorita se me ocurre pensar, este trabajador fue detenido en la calle, nada con el trabajo, lo confundieron con otra persona que había delinquido por alguna situación. No por robo casa, sino parece que tenía las mismas características, los rasgos, y es detenido 3 días. Ahí, ¿qué pasaría en el caso de computar el aguinaldo? Porque si no ha habido todavía, no le comprobaron, si lo soltaron porque no hubo pruebas, ¿eso también no le afecta al trabajador? Sí, claro, ya no le afectará porque obviamente primero pues no se acreditó realmente, la autoridad pues violentó sus derechos y se logra demostrar y acreditar de que fue un error por parte de la autoridad, por decirlo así, que bien. a veces ocurre, ¿no? Entonces pues obviamente se le tendría que restituir su prestación correspondiente. ¿Causa impuesto el aguinaldo? Claro, el aguinaldo, hay una parte exenta obviamente que son 30 UMAS. La parte que está exenta, si no me recuerdo, y ya de ahí el excedente tendrá que gravar. Bien, y es que pensaban antes que no, que el aguinaldo no causa impuesto. Había esa idea. Obvio, habrá contratos colectivos en el que pues, fue una conquista sindical, pero qué peso, ¿no?, para el patrón, porque absorbe. Entonces es un costo adicional financiero que no lo tenía en cuenta hasta que el trabajador se percate que después ya no hay ni para más, porque como están absorbiendo una cantidad muy fuerte, pues se vuelve un gran problema. Sí, así es, estimado maestro. Fíjese que, pues efectivamente ha sido una conquista laboral, pero a veces creo que también tenemos que partir que el 31 fracción cuarta de la Constitución es muy claro, ¿verdad? Sí. Es obligación de todos los mexicanos, tenemos que contribuir en materia de impuestos sobre la renta. Porque de repente la gente dice, bueno, es que yo no tengo un negocio, ¿por qué tengo que pagar impuestos sobre la renta? Bueno, es que el impuesto sobre la renta tiene diferentes fuentes de ingresos, y una fuente de ingresos, si yo obtengo salarios, honorarios o intereses, pues tengo que pagar un impuesto sobre la renta. Y pues esa es la fuente que tiene el Estado para poder sufragar los gastos públicos, ¿verdad? Claro. Pero a veces, mal entendido el asunto, se han dado, por decirlo, malas prácticas en algunos casos, y bueno, a veces una mala información también conduce a que la gente, pues cierto gremio de trabajadores piensen que eso lo debe de pagar diríamos, subsidiar el patrón, y realmente en estricta aplicación de la ley realmente nosotros tenemos que colaborar con impuestos. Después obviamente de quitar la parte exenta ya hay que abonar algo, ¿no? No, Alberto. Marta.
¿Qué pasa si un patrón no les da el aguinaldo o les da menos del mínimo? Bueno, primero, si la ley es muy categórica, le puede dar, en el caso de aguinaldo, le puede dar mínimo 15 días, o la parte proporcional, si no laboró todo el año. Pero de ahí para arriba, hay empresas, por ejemplo, que le dan 30 días o 40 o 50 de esas empresas que tienen buena política laboral, y pues ahí no pasa. ¿Cuál es ahí la cuestión? El impacto es en la integración del salario, ¿verdad? Porque tanto para Seguro Social como para Infonavit, para cotizar, porque te incrementa el costo de seguridad social. Muy bien, regresaríamos yo creo que con este punto también, porque es interesante lo que acaba de plantear Marta. Regresamos nuevamente con ustedes. Muy bien. Nuevamente estamos con ustedes y recuerden que pueden enviar sus preguntas o comentarios a través de la red social Facebook TV UJAT o comunicándose al celular en estudio 9932 1919 51. Y bien, continuemos con el tema muy interesante con el maestro Carmen Paz. Acaba de decir Marta y nos contestaste, pero bueno, aquí vamos a ponerte como abogado, que lo eres, y como especialista fiscal. Hay patrones que dicen, bueno, yo le voy a pagar 15 días nada más, pero los otros 15 días se los voy a pagar como una gratificación adicional o como un bono de productividad. Esto, si lo enfocáramos como abogado y lo viene cobrando así cada año por separado el trabajador, ¿se convierte en aguinaldo o sigue siendo nada más los 15 días de aguinaldo y lo otro que decidió el patrón es darle una prestación distinta? Un concepto distinto. Sí, claro. La Ley Federal del Trabajo establece que es la cuota diaria que se le va, sobre eso se va a fijar, no es sobre el salario integrado, es sobre la cuota diaria. Y por ejemplo, hay trabajadores que tienen salario fijo, y los trabajadores que tienen un salario mixto, Sí. y los que tienen salario estrictamente variable. Entonces la propia ley nos dice, por ejemplo, si es salario fijo, bueno, pues se le va a dar, por ejemplo, el día que se le dé el aguinaldo, con ese salario que tenga, y con ese se le va a cubrir esa obligación. Si fuera, por ejemplo, que tuviera un salario mixto, pues se le va a pagar en función de la parte fija, obviamente, y se saca un promedio del salario variable. Okay. Y en función de eso ya se suman las dos y ya ese sería su salario, su cuota diaria para efecto de pagarle el aguinaldo. Y los que tienen, por ejemplo, puro salario variable, pues habría que sacar un promedio del año anterior. Y si, por ejemplo, no laboró el año completo anterior, pues lo que va del año se saca un promedio y de ahí, de ese se saca su cuota diaria y ya con eso se le paga. O sea que por ese lado no hay escapatoria, ¿verdad? Teníamos tres las formas, ¿no? El fijo, el mixto y el variable. Y el variable. Ahí en el caso hace una pregunta el doctor Vélez, que se me hace interesante. Hay trabajadores que son eventuales y trabajadores que son de la construcción, que son diferentes cosas, ¿no? Pero en el trabajo de la construcción, da la apariencia que es eventual, no lo es, pero diríamos que trabaja en una constructora y a los 4 meses trabaja en otra y ahí se la pasa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se les paga en este caso su gratificación de fin de año o el aguinaldo, como se llama, ¿no? Sí, bueno, ahí generalmente el industria de construcción es un segmento bastante problemático porque hay mucha rotación de personal, ¿verdad?
Entonces, la práctica nos ha dicho que, por ejemplo, para evitarse los problemas de demandas al término, porque no falta alguien, a veces generalmente la industria de la construcción, a veces el trabajador, como decía el doctor Tamayo, pues está en una semana aquí y se te pierden y ya no regresan, y a veces ni firman los comprobantes y van a una serie, pero por lo menos hay que garantizarle, darle sus prestaciones, porque a lo mejor ya después en diciembre no van a regresar. Entonces, para curarse en salud, diríamos, o protegerse legalmente la empresa, lo que tiene que hacer, o se recomienda, es bueno ir incluyendo ya en su semana que le vas a dar, ir incluyendo en la parte profesional de su aguinaldo. Y ya eso, inclusive también la cuestión del séptimo día, que es otra cuestión que a veces no se cuida mucho en las nóminas, que de repente a veces hay patrones que son ganones, porque por ejemplo nada más le pagan, nada más laboró 3 días y le pagan los 3 días, pero no le da la parte profesional del séptimo día. La sexta parte. Exactamente. Y entonces ese es un recurso que ahí queda, que si se va una demanda, por ejemplo, del trabajador, pues se la van a tener que pagar porque no va a tener cómo acreditar el patrón de que le pagó la parte proporcional del séptimo día, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se acostumbra es irle dando su parte proporcional ya de aguinaldo y ya se lo va sumando al otro concepto. Carlos, ¿y crees tú que sea conveniente de que en este caso, en la misma nómina, o en este caso el CFDI, el recibo, ¿no? Que va a firmar en este caso el trabajador, que se identifique? Porque ya ves que ahí se hacen pagos integrados, ¿no? O sea, ya va la parte del aguinaldo, cada vez que le hace el pago diario va el aguinaldo, su prima vacacional, ¿verdad? Entonces muchos nomás lo dividen entre 6 y dicen, vas a dar hasta sueldo, ¿no? Sí. Cuando los demandan, entonces como no tienen forma de acreditar que allí va integrado ya la parte de su aguinaldo, tendrían que pagarlo porque no tienen forma de acreditarlo. Entonces, una de las situaciones, ¿crees tú que sería conveniente que ahí se identifique, en este caso, los recibos, previamente en el contrato laboral, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, doctor. Sí, se tiene que identificar bien y aparte registrarlo bien en contabilidad, que esa es una herramienta que nosotros tenemos en el ámbito contable para poder pues acreditar también, ¿no? Que es una herramienta fundamental como una evidencia confiable para poder nosotros acreditar que pues, se le dio y aparte pues te muestro los registros contables donde esto que yo le pagué aquí está, porque si no de otra manera nos vamos a meter en problemas. No olvidemos que pensando en el seguro social, que ya ves cómo se las gasta, ¿verdad? Entonces, si lo ve global va a decir, no, pues estos son otros ingresos, pero aquí en ningún momento le dijiste que fue premio por asistencia, premio por puntualidad, un bono, despensa o lo que haya sido, no se lo desglosaste, pues yo entiendo que son otros conceptos, no tiene nada que ver con el aguinaldo y por lo tanto, pues y es que ese es el tema que están planteando, porque también, bueno, en esta época, hoy todo el mundo va al centro laboral, entonces por no ser claro en el recibo de pago, donde se lee aguinaldo o parte proporcional de aguinaldo, ¿no? Y entonces el trabajador, con un buen abogado como en tu caso, entonces, bueno, hasta te puede suceder, ¿no? En ese momento dejas la camisa, la capa de contador y te pasas a la capa de abogado y entonces ya asesoras al trabajador, ¿no? En este caso, y eso es lo que estamos viendo en general, porque muchas veces la forma como nosotros los contadores aparentemente creemos que ya todo está resuelto por no especificar lo que se está aquí planteando en la mesa, ¿no? Mejor separar cada uno de los conceptos y en este que estamos hablando, pero las que hacen la limpieza en este caso son la mayoría mujeres en este país, en este estado y en esta ciudad, ¿tienen derecho también? Ya sí, ya. Que te vaya bien, fulanita, ¿no? Mira, aquí te regalo pavo que te traje. Ya que ella se va con el pavo y sale y en la otra puerta, de la otra casa, ahí sí hasta hacen lo correcto, la tienen dada de alta. ¿Tiene derecho ya la aguinaldo? Bueno, ya de estos, prácticamente cuando inició esta administración, por ejemplo, hace 3, 4 años se retomó lo de los trabajadores domésticos, me parece que por allá va el asunto, y obviamente pues no se le reconocía derechos, y un sector fundamental en todos los sentidos, por donde se le vea, ¿no? Y realmente por la lucha de este gremio, más que justificada, diríamos, estaban prácticamente apartados de la parte laboral, entonces ya se les obliga a los patrones a que se den sus prestaciones que marca la ley e inclusive inscribirles en el Seguro Social. Tienen sus derechos ya
Y pues esto ha ido avanzando y yo creo que más que necesario porque realmente que es un trabajo digno y muy laborioso, diríamos. Sí, pues un trabajo, ¿no? Y sí, ya tienen reconocidos sus derechos también para que se le pague. Pues como decía aquí el doctor, antes nomás se le daba su pago y ya nos vemos hasta Año Nuevo, ¿no? Y ahí quedaba, Sí, ahí ¿no? quedaba, ¿no? Entonces, Marta, ya sabes, si tú tienes un doméstico, Personas que te ayudan, ¿no? entonces Marta va a decir, ando con mi doméstico. Pero fíjate que yo retomo la pregunta que hizo la contadora Marta Segundo en cuanto a qué sucede si no pagan, en este caso, el bien. patrón. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si el patrón, hablando del patrón, ya entendemos que el trabajador claro, tiene sus derechos, claro, ¿no? claro. Él podría defender sus derechos, Claro. pero el patrón, ¿qué sucede? El patrón no pagó el aguinaldo y el trabajador va y presenta por ahí hay una queja, alguna denuncia, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí, ¿no? Bueno, aquí es importante señalar que, por ejemplo, primero, la cuestión el trabajador tiene un año para reclamar a partir del día 21, tiene un año para reclamar el derecho al O cobro. sea, pierde el derecho entonces. Tiene un año para hacer el pago. Pasando el año, Pues ya no puede, haciendo algunas otras maniobras por ahí, ¿verdad? Pero ese sería el punto. Ahora, Sí. en cuanto si no hay la capacidad económica para hacer el pago porque suele ocurrir no nada más con el aguinaldo, sino inclusive con los salarios, de repente que están devengados, llega el día 31 y la empresa no tiene capacidad económica porque le fallaron con el pago, y cuando tiene trabajadores que pues colaboran con la empresa y se ponen la camiseta, pues, pero pues siempre una empresa que tiene un buen modelo de control interno, ¿sabes qué? Fírmame por aquí un papelito, un convenio donde tú estás de acuerdo que yo te pague el día 5 del mes siguiente para que no me genere problemas. Y eso me ayudaría a mí a fortalecer, porque hay un acuerdo de voluntades entre el trabajador y, claro, la ley dice que pues, le tienes que pagar en el lugar del domicilio, que tiene que ser en la fecha acordada, sí, pero puede haber un acuerdo entre el trabajador y el patrón, y eso de otra manera, pues eso le protege a la empresa. Parece un acuerdo aquí entre el trabajador y el patrón de que, claro, ya se platica en cuanto sabe que no es porque no queremos, entonces eso ya me protege, porque también no hay que olvidar que eso yo en contabilidad, yo tengo que ir generando ya los FDI. Correcto. Y de todas maneras yo tengo que contabilizar adecuadamente. Y pues eso obviamente eso se va a un pasivo, contablemente. Un trabajador, si yo dejo eso así suelto, sin un otro documento, va a venir el otro y va a decir, a ver, tráeme la contabilidad. Ahí empieza donde está todo y las lagunas o la forma de ver de muchos contadores, empresarios, etcétera. Ya se combinó, no hay el dinero para pagarte diciembre ni el aguinaldo. Le dice el patrón a sus trabajadores y todos firman un convenio uno por uno, claro. Y están de acuerdo. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué registro en contabilidad en ese momento? Se registra obviamente porque el salario ya está devengado, ¿no? Dice ya abajo. Lo registramos. Se registra en contabilidad. ¿Y la retención de los impuestos? No, la retención no se registra. Bueno, yo soy de mi teoría que he defendido siempre que ahí no se registra las retenciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en los salarios la retención se hace cuando haya sido efectivamente pagado. El pago lo voy a hacer el 5 de enero, por ejemplo, entonces ahí es cuando se hace la retención, y a partir de enero hago la retención y la voy a pagar en el mes de febrero. De repente, que no se vayan con la idea sí. de que hago todo sí. Y después ya me metí yo contador, por querer ser muy cumplido, cerré todo, emití el comprobante fiscal digital, hago que el patrón ni él se percata, ya estamos pagando algo que no está realizado, ¿no? Materializado, que es lo que tú mencionas. Yo lo que insisto en el caso, hablas de la parte de que el patrón tenga problemas de carácter de liquidez, no de insolvencia, sino de liquidez, falta de efectivo, ¿no? Sí. Pero que eso no, pues yo me refiero cuando no lo pague porque ¿no quiere? Se niega a pagarlo, se niega a cumplir esa prestación. Que la del aguinaldo, que es lo que estamos comentando. Sí, claro, se niega a pagarlo. Se niega, él no está en la condición de problema de liquidez. ¿Qué pasaría? Bueno, ahí el trabajador tiene el derecho de acudir a las autoridades laborales, pero hay un organismo que se llama la Profedet.
ahí puede ir, ahora sí que tipo como si fuera la Prodecon, ¿no? 16 de septiembre, ¿no? Sí. En la calle, Esa es la de, Prodecon de Laboral. la calle 16 de septiembre, Exacto. de Tabasco, ¿no? Exactamente. Y ahí van y ya ahí los asesoran y le dicen, y pues ya le dicen al patrón, oye, ¿qué pasó? Aquí tengo una queja de este trabajador que no le ha cumplido. Que es Y distinto hoy, ¿no? Porque hoy hay mediación, como Es- en materia jurídica, en el caso del aspecto laboral, entonces tienen que llegar a convenir. Muy buen Sí. apunte. No, y además conciliación. la ley establece, el Federal del Trabajo establece de que Sí. se tendría en este caso ser acreedor. Dice, en caso de que el incumplimiento del pago o pagarlo fuera de la, Sí. temporalmente, entre 50 a 5,000 UMAS. Sí, correcto, no La- está cara la son multa. 500,000 Las pesos. multas. O sea, Son de 5,000 a así 500,000 que es pesos. mejor ir al banco, sacar un crédito y pagar. Y creo que también, hablando de mejor, de Sí. la mejora, que muy bien que se establezcan los controles, ¿no? Perfecto. Especifique que tú estés planeado en tu empresa de que sabes que tienes que cumplir con esa prestación, ¿verdad? Porque además el trabajador puede renunciar a esa prestación. Son irrenunciables esas Son prestaciones. irrenunciables, o sea, nada más de eso. Y después de renunciar, dice, no, es que no lo quiero, bueno, fírmame aquí y ya de aquí dónalo a la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Y listo, pero ya es otro roche. Cosa muy diferente Tiene que salir. con nosotros aquí en la universidad. Ya todo está garantizado. Ya toda la planta docente y todos los trabajadores administrativos, como acaban de cobrar su quincena, la que acaba de terminar la segunda quincena de noviembre, y ya. Por cierto, no. haciendo ahí una digresión, yo tiene rato que no veo que tenga que caminar el sindicato para que nos paguen el aguinaldo, ¿verdad? Para nada. Muy bien, trabajo del señor Desde secretario de el Finanzas. 2020 de que empezó esta administración, pues hemos trabajado seriamente y responsablemente en que cada una de las prestaciones que tiene toda la comunidad universitaria trabajadora paguen. Pues seguimos, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias. Nuevamente estamos de vuelta con ustedes. Nos acompaña ya para cerrar este bloque y este programa, pues te podemos decir doctorante, pero ya eres un doctor en materia fiscal y realmente muy buen y excelente maestro, así como también el doctor Octavio Gracias. Tamayo, que nos acompaña, y una excelente alumna, compañera, contadora, Marta. Bien, ya hablamos del aguinaldo, de que ya nos percatamos, y el auditorio también, qué es lo que hay que hacer y ser serios y responsables en una prestación que tienen derecho todos los trabajadores de este país de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué expectativa hay? Hay mucho rumor, se dicen muchas cosas, como de costumbre. ¿Hay reformas fiscales, Carmen? ¿Vienen reformas para el 2024? ¿O qué sigue para este año? Bueno, para este año, bueno, realmente la política de esta administración federal ha sido en el sentido, efectivamente, que creo que es bueno eso, reconocer de que pues no ha habido creación de nuevos impuestos. Lo que sí yo veo cuando hemos estado viendo los informes trimestrales, que ha aumentado la base de contribuyentes. Sí. Los que hemos estado en el ámbito tributario siempre hemos comentado eso, ¿no? Que habría que aumentar la base de contribuyentes. Por ejemplo, el gobierno del presidente Peña Nieto lo dejó en 50 y tantos, no tengo el dato exacto, pero anda por ahí la base de contribuyentes. Ahorita ya anda casi en 70 y tantos y creo que se va a llegar a los 80 millones de contribuyentes. Y eso de una u otra manera ayuda, pues, porque ya hay más cautivos en el padrón de contribuyentes, y bien o mal pues se va. Y ahora, por ejemplo, con todos estos
nuevas regímenes tributarios que se han estado, el reciclo y otros ahí que pues tienen también su rollo de fondo. Pero ya normal están cachando nuevos contribuyentes, aunque después ya los manden al general, los exporten para... Ya creciste, ahora ya eres mayor. Exactamente, es correcto. Pero aquí que hablábamos antes de iniciar el programa, que compartíamos, bueno, si nos vamos a la época de Calderón, cuando se le ocurre decidir que desaparezca el impuesto de los depósitos en el efectivo, el famoso IDE, pero viendo cómo podría ser más fácil eso, o la mecánica que había en la propia ley de impuesto a la renta de utilidad presuntiva de aquellos contribuyentes que no se encontraban nada de contravención, entonces la autoridad determinaba de acuerdo al giro. Pero yo pongo el caso de Estados Unidos de Norteamérica. Allá hasta el centavo circula. Y circula un mar de dinero en efectivo en Estados Unidos. Y aquí en este país, que los que nos dedicamos los 4 a la práctica externa, también sabemos que todavía hay mucho efectivo circulando. Y que esa base que aumenta es una base que está consciente, como nosotros 4, que tenemos que ser contribuyentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lograr? Porque sí ha comentado el doctor Octavio, que hemos compartido esa idea, bueno, en otros países como Europa, donde la tasa ahora sí es más alta, fuerte, pero Finlandia o Dinamarca ya se han percatado, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ya tú lo comentabas, doctor, en programas anteriores, pues ya todos contribuyen, ya quién más. Entonces, como que dice el gobierno de esos países, oye, espérate, ya nos pasamos. Y aquí todavía nos quejamos, pero la tasa sigue siendo bondadosa. O el régimen bonito, el reciclo que acabas de mencionar, está a todo dar, no está nada mal. Si tiene uno inmuebles, bueno, pues la deducción ciega, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Vamos, podríamos tener todavía algo mejor, porque de todos modos, ¿por qué compararnos con otro país cuando podríamos tener la forma de contribuir más fácil? Porque siguen, qué bueno, tenemos trabajo los 4, ¿no? Nos siguen viendo hasta los reciclos y todo, sí. Pero podría verse de alguna manera más sencillo, porque las normas de información financiera, por ejemplo, hablan para los créditos financieros de registrar el capital intelectual. Y eso es muy bueno, ok, le da más valor al patrimonio, pero tú, ¿cómo ves esto, todo esto? Bueno, en cuanto al universo, en cuanto a la recaudación, creo que esta cuestión de las tecnologías va a ayudar mucho al gobierno. Ya va a ser muy difícil hoy en día que se pueda, se está acotando ya el tiempo, ¿no? Por ejemplo, inclusive estas reformas, el SAT ha contribuido mucho a la cuestión presupuestal también, porque va de la mano, va controlando, es doble el control ahí en la cuestión de la fiscalización también, porque tiene a los entes públicos, pues que antes, digo, estoy hablando hace 15 años, pues hay unos que ni estaban registrados en el SAT, ¿no? Ya están registrados y les están fiscalizando también. Ahorita la fiscalización va pareja, no nada más para las grandes empresas, que ya las aplicaron y pues que ya tuvieron que pagar, y los que no están, pues ahí están en cuentas por cobrar, ¿no? Como... Que también hasta el propio sector gobierno, ¿no? Sí. Porque dice el SAT, sí. Te dieron presupuesto la Secretaría de Hacienda y dentro de eso iba el impuesto sobre la renta. Ese dinero no es tuyo, me lo regresas, ¿no? Y hay todavía temerarios que, pues vamos a tomar el dinero porque no tenemos más. Lo agarran para el aguinaldo. No, un problema grande. Sí. Fíjate, yo quisiera regresar tantito ahí para el tema del aguinaldo, porque diríamos, en la regla general dice se paga antes del 20 de diciembre y al momento de pagarle, como en el caso es una tarifa en las personas físicas, ¿no? En ese caso se acumula todo el ingreso en la regla general, ¿no?
el salario más su aguinaldo, ¿no? Su prima vacacional, supongamos que también tengan para ese tiempo. Si se va a la tarifa, de manera directa le va a salir carísimo. ¿Qué le podemos hacer para que no sea Bueno, tan... de hecho, ya ves que el reglamento da una facilidad. Ok. Haces el cálculo, de hecho ahí sacas como especie de un factor, un coeficiente, y a eso se lo aplicas y lo comparas haciendo el cálculo tradicional que marca la ley del impuesto a la renta. Hay que hacer el cálculo y en función de eso vas a determinar, y generalmente te da un poco más de beneficio el reglamento. O sea como que me estás comentando de que ese pago mejor distribuirlo en todo el año, ¿no? Para que así el impuesto, a través de una tasa de impuesto, del mismo impuesto a la renta, no se te acumule todo en diciembre, sino que lo distribuyes en el año, aunque te lo retengan en diciembre, ¿no? Sí, el detalle del pago en parcialidades del aguinaldo, por ejemplo, lo que tú No. A ver, el pago lo haces el 19 de diciembre, pero va acumulado con todo su salario ordinario, ¿no? Sí. Y aparte de eso, su prima vacacional, pongamos. Como se acumula al acumularse la tasa, hay una tarifa, disculpen que estemos hablando un poco técnicamente ahí, pero la tarifa se va a ir a la alza. Entonces, lo que está bien, como comentas, utilizas el reglamento, creo que es el 174 de la ley del reglamento, y ese te permite, en este caso, diríamos como que distribuir toda esa carga a través de una tasa, ¿no? Una tasa de impuestos. Digo, para ver si nos podemos entender, ¿no? Diríamos, a ver, señores patrones, no acumulen tanto el salario ordinario con el aguinaldo y vayan y lo calculen directamente como si fuera un mes normal. Sí, claro. Porque sí van a lesionar al trabajador y le va a dar un saldo a favor. Entonces, hay oportunidad. Ahí está, ¿no? Interesante, pero también igual, ahorita agregando, bueno, y le quedó a favor. ¿Qué hace el trabajador? ¿Ahí qué pasaría? Bueno, ahí habría que tramitar los trabajadores tienen la posibilidad, aunque no estén, porque, por ejemplo, la ley de impuesto a la renta dice que en materia de salario, por ejemplo, si tú tienes percepciones mayores a 400,000 pesos, pues ya estás obligado, o si es menor y tienes 2 ingresos, pues tienes obligado a presentar la declaración anual. Y cuando se dé ese escenario y veo que a lo mejor tengo por otro lado deducciones personales, gastos médicos que puedo aprovechar, y bueno, hago mi declaración y a lo mejor se me revierte un saldo a favor y la autoridad me lo puede regresar en forma. Pero suponiendo que no tiene gastos personales, Ajá. y así como se está planteando, a la hora de hacer el cálculo, bueno, la empresa hizo un promedio de impuesto anual, que eso también es muy recomendable. Sí, claro. Y eso sirve para que también el desembolso del trabajador a final de año. Pero resulta que a la hora del cálculo, ya al final del año, para pagarle el aguinaldo y hacer el cálculo del impuesto anual, ya se hizo, le sale saldo a favor del impuesto retenido, no de deducciones personales. Okay. ¿Qué hace él? En el ajuste, ya ves que El se hace el ajuste ajuste anual, anual. Se refiere a lo del ajuste anual, porque en este caso Sí. se le tendría que, porque fue realmente una retención que le hizo en demasía el patrón. Y pues se lo tendría que, porque no olvidemos que la legislación laboral contempla que hay ciertas cuestiones que no se le puede hacer deducciones indebidas. Al salario. Pero el trabajador resulta que se viene a dar cuenta cuando se encuentra con Octavio. Con otro patrón. Ajá. Y ¿qué hace? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo lo va a subsanar? Porque tampoco el otro patrón le interesó, bueno, no se dio cuenta, el contador tampoco le interesó, el de recursos humanos, nadie, sino que por accidente se percata o le dice el otro patrón, oye, parece que te descontaron de más, y no sabe ni siquiera ver lo precargado que tiene. Sí, claro. La base. O sea, sí. Es que con esto que también todos estamos viendo la generalidad, Claro. y la forma de contribuir, bueno, pues resulta, acaba de decir Octavio, te vas al reglamento, pero el trabajador no lo sabe. Sí, claro. Entonces, la tarifa
también la famosa tabla, límite inferior, límite superior. Claro, lo acabas de decir, la inteligencia artificial, y ya el alumno ni debe de aprender a calcular eso, sino interpretarlo, Sí. porque para eso están los programas. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo el trabajador a su favor? Bueno, en este ¿O caso... ya pagó 2,000 pesos de más? No, en este caso puede él pedir la ¿cómo se llama? La devolución. Obviamente, la devolución que haga ante la autoridad, tendría que tramitarla ante la autoridad, sería un poco, te piden un resto de información, ¿no? Que ahí es donde entonces estamos diciendo, bueno, el gran cautivo es el trabajador en el país, es el que más aporta, totalmente. Por eso ha crecido también la base, Totalmente. Porque muchas empresas se han ido percatando que mejor tienen todo en orden que tener un desorden, y así se protegen más de la salud de los trabajadores, cualquier riesgo. Pero también igual nuevos contribuyentes que ponen empresas, todo. El outsourcing también ha colaborado a eso también, la regularización ha aumentado también. Definitivamente, como muy escépticos, pero realmente vino a resolver muchos problemas, ¿no? Que es y ahí es donde encontramos, ¿no? que estamos viendo toda una problemática que ojalá pudiera ser más fácil. Yo creo que debería de ser algo que también el propio Instituto Mexicano de Contadores lo hiciera. Pero bueno, el programa ya se nos fue. Sí, tenemos unos minutos para despedirnos. Primero las damas. Pues fue un placer estar con ustedes en este programa, un gran proyecto que iniciamos los tres y esperamos continuar en el año 2024, ¿verdad? Todo esto para provecho de la población, de la comunidad universitaria, y es un gusto para mí estar aquí con ustedes cada miércoles. Gracias, Marta. Octavio. Bueno, pues igual a mí es un gusto, diría Aristóteles, ¿no? El bien supremo del ser humano es la felicidad, la felicidad como fin. Bueno, entonces nosotros acá, la verdad que este es un fin, para nosotros en este caso, este programa, estar conviviendo con diferentes personas con altos conocimientos, por supuesto compartiendo con el alto conocimiento de Miguel, Armando, de Marta. Ha sido un privilegio estar aquí en esta casa importantísima, ¿no? La Casa del Saber, la Casa de la Felicidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias, Muchas Octavio. felicidades. Carmen, pues darte las gracias por estar el día de hoy. Qué buena cierre de fin de año contigo, que sigamos el próximo año compartiendo contigo tu experiencia, tu conocimiento, y al amable auditorio, desearles, Marta y Octavio, y aquí a todos los compañeros de TV y Radio UJAT, desearles, y a toda la comunidad universitaria y a todo el teleauditorio y radio escuchas, que sea un cierre de año muy, pero muy bendecido, y que este próximo 2024 sea más bendecido, con mucha felicidad, con mucha salud, con mucho amor. Esperamos vernos pronto el próximo año. Y recuerden, la vida es bella. Muchas gracias. Muchas gracias.